Hola, buenos días y bienvenidos a Abogaicía, el podcast que escuchan las personas que quieren mejorar su relación con la abogacía y mejorar su carrera profesional, su ejercicio profesional. Hoy vengo a hablar de un tema que está bastante en la mesa, ¿no? Lo he hablado con varios compañeros y hay una frase que me llevo repitiendo varias semanas, ¿no? Bueno, varias semanas y quizás hasta varios meses, ¿no? Y que cada día pues me parece menos exagerada. Es el final. Es el final. It's over. Es finito. Fin. Esto no es en plan catastrofista, por mucho que te pueda parecer. No es en plan apocalipsis tecnológico. Es plan mercado laboral. Porque cuando una tecnología hace mucho mejor, mucho más rápido, mucho más barato lo que tú haces, el problema no es la tecnología. El problema eres tú. Y esto viene muy relacionado con muchos compañeros que son agnósticos a la inteligencia artificial. No, la inteligencia artificial para la abogacía no va a poder sustituirla nunca. La abogacía con la inteligencia artificial, eso. Y son personas que están pensando que eso nunca va a ocurrir. Porque son insustituibles. Y esto, como te digo, no solamente va de abogados, esto va de desarrolladores web, de programadores, de personas que hacen marketing, de personas que hacen análisis financiero, de consultores, de asesores, menos albañiles, prácticamente cualquier profesión que conlleve estar delante de una pantalla, ejecutar tareas y no hablar demasiado con personas, ¿vale? Hoy quiero compartir contigo cómo veo yo el impacto real de la inteligencia artificial en nuestra profesión y además, como siempre, me voy a volver para atrás, voy a hacer un flashback porque veo ciertos paralelismos con otras crisis que ya hemos vivido, que son bastante cercanas, aunque ya hayan pasado varios años, pero que son muy paralelas a lo que estamos viviendo hoy en día y a lo que se nos va a venir encima. Y sobre todo, lo más importante, ¿qué podemos hacer nosotros como abogados para no solo sobrevivir, sino además salir reforzados? Esta frase es una frase que me encanta porque me la decía mucho mi padre cuando teníamos la asesoría, ¿no? El problema al final no es la inteligencia artificial. O sea, la mayoría de debates sobre IA están mal planteados desde un inicio. Esto lo he comentado con compañeros en estos días atrás y es que es así. La IA realmente no va a sustituir profesiones. O sea, si ya partes de la base de que va a haber un abogado inteligencia artificial, de entrada te digo que no, que es imposible. ¿Por qué? Porque para ser abogado primero te tienes que colegiar, tienes que tener tu número de colegiado, tienes que estar de alta en el Consejo General de la Abogacía Española y tienes que estar tienes que haber estudiado y haber pasado ciertos requisitos. ¿Un abogado puede ser inteligencia artificial? No. Partimos de esa base. ¿Qué es lo que sí que hace la inteligencia artificial? Sustituir tareas. Eso sí lo hace. Y muy bien. A ver, hay muchas personas profesionales, compañeros, cuya propuesta de valor era exactamente esa, ejecutar tareas. Yo me voy a ir a despachos grandes, ¿vale? Vámonos a esos despachos en los que todos sabemos que existen la figura del junior, que el junior hace tareas administrativas, tareas procesales medianamente básicas, pero ese junior no atiende a un cliente reputado, por norma general a lo mejor hasta cierto nivel no asiste ni a sala. ¿Sus tareas cuáles son? Pues mira, pues redactar, analizar, estudiar, resumir, comparar, buscar estrategias, estructurar, repetir todo lo que hemos dicho hasta el momento. Cualquier trabajo que cumpla estas 4 condiciones que te voy a dar tiene un problema serio, ¿vale? Trabajo que se hace delante de la pantalla, trabajo que tiene un output que es predecible, trabajo que no requiere apenas interacciones humanas y además un trabajo que pueda explicarse con instrucciones claras. Te voy a poner un ejemplo y un caso real. Ayer estaba tomándome un café con mi amigo y compañero Alberto Rojas, un saludo de aquí, amigo Alberto, y
bueno, te voy a decir una cosa privada pero para aquí, pero me lo voy a guardar. Y resulta que le decía, oye, tío, digo, yo cojo la IA para mucho, para muchísimo. De hecho, incluso si tú le pones el audio a ChatGPT o Gemini o tal, tú nutres un GPT, ¿vale? Por ejemplo, vamos a centrarnos en GPT, que quizás es el más común. Tú nutres GPT con muchísimos escritos de trámite, con muchísimas demandas que tú puedas tener, documentos que ya ha presentado, lógicamente quitando los datos personales, ¿vale? Y lo entrenas para que no se salga de ahí, te va a hacer unos escritos iguales a los que tú haces. Y solamente tienes que alimentarlo con esos escritos, dedicarle el tiempo suficiente a borrar los datos personales y directamente te hará muchísimos escritos en esa línea. Ahora, tú te vas al audio y le explicas el contexto, pones en contexto a la inteligencia artificial y le das unas instrucciones claras, le cuentas toda la historia del problema, ya cuenta con esa información procesarla, incluso cuenta, por ejemplo, en mi caso, Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley del Impuesto de Sucesiones, ciertas cosas que yo aplico prácticamente en mi día a día y que tengo muy localizadas, ¿vale? Y todo esto lo tiene la IA. Ya, no se va a salir de ahí porque tú le vas a dar instrucciones para que no se salga de esa información que tú ya le has proporcionado. Tú le cuentas la historia y le dices, ahora redáctame, o sea, hazme una estrategia. Te hace la estrategia, te dice qué es lo que deberías hacer. Luego tú le dices, venga, vale, pues ahora, pensando, trabajo es pensar y dar instrucciones bien claras. Y le dices, ahora quiero que me redactes una demanda de esta persona, con este caso concreto, con las instrucciones, ¿vale? Te genera una demanda clavada, perfecta. No te centres en la jurisprudencia. La jurisprudencia es cosa tuya, no te la va a buscar la inteligencia artificial. Si tienes jurisprudencia, la aplicas tú, porque ya la hayas localizado, y si no, le dedicas tiempo a buscarla. Y luego, cuando ya te hayas redactado la demanda, te pones en el sentido contrario y le dices, hola, soy el abogado contrario, acabo de recibir esta demanda, dime los puntos de entrada. Y la inteligencia artificial analizará los puntos de entrada. Y tú le dices, ahora quiero que mejores el documento principal y me hagas una demanda mucho más completa, tapando esos posibles agujeros de entrada o puntos flacos o lo que sea. Tienes que trabajar las cosas esas. Y entonces te dará un buen escrito. Y ahí la IA es obscenamente buena. Por eso veo un problema laboral grande y un problema profesional muy grande para determinados perfiles que son personas muy técnicas, que están muy encerrados en sí mismos, gente que realmente es brillantísima a nivel lógico, a nivel de conocimiento, pero el valor diferencial que tienen no incluye criterio, comunicación, visión de conjunto, son muy técnicos y solamente se quedan en esa parte. Y esto no es una crítica personal, ni mucho menos, esto es una constatación del mercado. La IA no se cansa, la IA no tiene ego, la IA no protesta, no factura horas, no te coge vacaciones, no se pone mala y encima mejora cada semana. Cada día y cada semana hay nuevas actualizaciones que la hacen mucho mejor y cada vez va a ir a más. Cada vez va a ser más fácil tener un compañero o compañera de trabajo que sea inteligencia artificial, que nos haga todo el trabajo que nos podría hacer un junior de una gran corporación. Pero que esto además no es nuevo, eso ya ha pasado. Y ha pasado en periodismo. Sí, en periodismo. Mira, cuando intento explicar lo que está pasando ahora, siempre vuelvo al mismo tema, al periodismo. Cuando llegó Internet, bueno, llegó Internet hace muchos años, ¿no? Pero cuando llegó Internet y empezó a democratizarse la creación del contenido, con los blogs, con la información y tal, no solamente había blogs de personas que escribían sobre cómo se construía una casa, o sobre abogacía, o sobre lo que quisieran las personas, la época blogger, ¿no? Hubo personas que se dedicaron a contar historias sobre la actualidad. Son periódicos online. Cualquier persona podía publicar. Se metía en internet, redactaba, solo necesitabas una base de suscriptores. Personas que llegaran, buscaran esa información, les apareciera y se leyeran tu artículo. Cualquier persona podía opinar, no tenía por qué ser periodista.
Cualquier persona podía informar, no tenía que haber hecho una carrera de 4 años. Resultado, había muchísima oferta, muchísimo contenido. Todos los periódicos lanzaron sus blogs, todos los profesionales que querían hacerlo por su cuenta lanzaron sus blogs. Personas que no eran profesionales del periodismo, pero que quisieron comunicar y contar historias, también hicieron sus blogs. Y se convirtieron en pseudoperiodistas. Personas que contaban historias. Demanda. Había muchísima oferta. Los precios que hicieron bajar. Los salarios de los periodistas bajaron un montón. Que llegamos a un punto de precariedad generalizada. Esto ha pasado. Y esto puede volver a pasar y muy probablemente pase. Hoy en día, los periodistas a los que se le ve, a los que le va bien siendo periodista, porque no son muchos los que les pasa eso, son su propio medio. Piensa un poco, en España hay algunos casos, ¿vale? Hay un chico que hacía un canal, no me acuerdo ahora mismo el nombre, muy famoso, que hacía un canal diario de noticias del día y tal, lo hacía en un tono así medio humorístico, medio jocoso. Tienen su propia marca personal, tienen sus canales propios, tienen una distribución directa y además tienen una audiencia fiel. Cualquier persona puede hacer periodismo. A ver, desde el punto de contar algo. Esto podía considerarse periodismo. ¿Se considera que yo, creador de contenido jurídico, puedo ser pseudo periodista? A ver, yo no me considero periodista, ni muchísimo menos. Pero me estoy metiendo en parte en el trabajo que hacen los periodistas. ¿O no? ¿No puede pensar un periodista que quizá yo estoy haciendo competencia desleal hacia el periodismo? Podemos enrocarnos en esa fase, en quejarnos y culpar a un tercero, o podemos analizarlo, pensarlo y decir, ostras, yo tengo algo que hacer aquí con esto. O sea, el culpable no es otro, el culpable soy yo. Yo debo de hacer y mejorar y cambiar y aprender para poder sobrevivir. Aquí hablamos de supervivencia, ¿vale? En los Estados Unidos hay personas que han sido personas físicas, como periodistas libres, ¿no? Por su cuenta, sin atarse a un periódico, que han acabado comprando medios. O sea, han llegado a tener tanta capacidad económica, siendo una marca personal con una audiencia y un canal de distribución, que han llegado a comprar medios. Pero el periodista medio, el normal, el que sale de la carrera o el que lleva 5 o 10 años escribiendo siempre en un mismo medio, comparado con antes del 2006, 2007, 2008, que en esa época sí cuando se movía esto más o menos, vive muchísimo peor. Pero peor de verdad. Tengo amigos periodistas y oye, no es, primero, no está bien vista la profesión, y segundo, no está bien pagado. Los medios compran contenido a granel, o sea, a kilos. Tienen muchísima gente que le pagan muy poco y generan contenido a paladas. Luego existen los otros periodistas que tienen contacto, que les chivan los abogados los asuntos para generar noticias, y esos sí que están bien pagados. Esos están en la televisión, esos están en la radio, esos van a periódicos. A ellos les compran las noticias. O sea, ellos venden, mejor dicho, las noticias. No les compran el contenido. Porque aquí tenemos que partiendo de la base de que, al menos en el periodismo, hay 2 fuentes o 3 fuentes básicas, ¿vale? Y de ahí beben todos. Y eso lo hace cualquiera. De hecho, incluso eso es un trabajo que a día de hoy, con la inteligencia artificial tal y como está hecha, muy probablemente desaparezcan, ¿no? Y esto, como te digo, es el escenario favorable. El que periodista es malo es que directamente es irrelevante, lo que te estaba diciendo. En cualquier momento la inteligencia artificial coge este trabajo y se lo funa, pero del tirón. Entonces, aquí hay una cosa que se llama barrera de entrada, que durante años, y esta verdad es bastante incómoda, había ciertas profesiones que estaban protegidas por barreras de entrada técnica / no técnica. Por ejemplo, no todo el mundo podía ser programador porque se requerían ciertos conocimientos y tal, y no todo el mundo podía, por ejemplo, tampoco analizar datos porque se requería cierta formación o ciertas aplicaciones. No todo el mundo podía redactar un escrito con solvencia jurídica, por ejemplo. Pero esto se acabó.
Mañana sale un chico o una chica de la Facultad de Derecho, después de haber hecho el examen de acceso a la abogacía, y que ha vivido durante 3 años, 4 años con ChatGPT en el bolsillo, en el ordenador y en el iPad, y este chico o esta chica va a hacer escritos jurídicos mucho más rápido que tú. Va a hacer escritos mucho más rápidos, mucho más profundos, mucho más solvente incluso porque al final si seguimos haciendo las cosas como veníamos haciéndolas desde 2008, conseguimos mediocridad, ¿no? Ahora van a entrar estos perfiles que a lo mejor son gente que sí que ha estudiado Derecho, que son técnicos jurídicos, pero son más creativos, tienen más capacidad de comunicación, conocen otras redes, la forma de comunicarse en las redes sociales, tienen más hambre y tienen mucha más visión de negocio de la que quizás puedes tener tú. Bueno, tú o cualquiera de los que nos estéis escuchando. Gente que quizá no domina al 100% la parte técnica, porque como bien sabemos, nunca dejamos de aprender. Y gente a lo mejor que la barrera técnica siempre en la abogacía ha sido que te cogieran en un despacho. ¿Cómo voy a empezar yo de cero, nuevo, sin conocer, sin saber, sin tener a alguien que me guíe, que me ayude, que me auxilie? Es que ya no lo necesitas. Es que con ChatGPT o con Gemini o con Claude o con quien sea, ya no necesitas esa parte técnica. Ese maestro lo tienes ahí. Tienes un entrenador que le puedes preguntar lo que quieras a cualquier hora, cualquier día, sin que te dé vergüenza llamarlo. Lo tienes ahí. Pero esta gente que va a llegar nueva entiende el problema. Y muchas empresas y muchos clientes van a preferir eso. Porque al final la parte técnica se puede delegar. El criterio, ese no. Pero la parte técnica es súper delegable. Bueno, ¿y qué pasa con los abogados? Ya hemos hablado en bastante profundidad con un caso concreto de los periodistas, pero ¿qué pasa con los abogados? Mira, pues aquí toca que nos pongamos delante del espejo y nos miremos. La inteligencia artificial a día de hoy, en el año 2026, redacta contratos y escritos mejor que cualquier abogado mediocre. Ahora, eso sí, no vale que le des un prompt, una orden de hazme un contrato de alquiler. No, tienes que ponerlo en contexto, darle claves y entonces te lo hará mucho mejor. A día de hoy ya estructura escritos, ya propone estrategias procesales básicas que irán mejorando, ya detecta incoherencias en los escritos. Y entonces te pregunto, ¿qué no puede hacer la inteligencia artificial a día de hoy? Pues mira, la inteligencia artificial no va a dar la cara, no va a asumir responsabilidades, no va a gestionar conflictos emocionales, que en nuestro trabajo hay mucho, no va a acompañar en decisiones vitales de la vida de nuestros clientes, no va a entender una familia rota, un socio traicionado o un heredero asustado. El valor del abogado a día de hoy, o a partir del abogado post-inteligencia artificial, ya no está en el texto, está en el criterio. Y esto exige un cambio profundo de mentalidad profesional. Bueno, ¿y cómo sobrevivir a este cataclismo, por llamarlo así, ¿no? Y esta es mi conclusión. Te la voy a dar clara y sin ningún tipo de rodeo. A ver, primero, la inteligencia artificial no compite contigo. En otras palabras, no compitas contra la inteligencia artificial porque es más lista que tú. Bueno, más lista. O es más rápida que tú. La tienes que utilizar como un exoesqueleto que va a multiplicar tu capacidad. ¿Conocéis los exoesqueletos? Hace no mucho, hace cosa de 7-8 meses, estuve viendo unos exoesqueletos que vendían una empresa china, que te lo amarras a la cintura, te lo pones en las piernas y son capaces no pesan mucho, son como 5 o 6 kilos, y son capaces de ayudarte a correr mucho más rápido de lo que puede correr una persona media, ayudarte a escalar, a subir montañas mucho más rápido que una persona media, y vale 1.000 y pico de euros. 1.000 y pico de euros. Te ayuda a correr más rápido. Un exoesqueleto. Entendemos cómo funciona, ¿no? Punto segundo. Especialízate en lo que no es escalable. Por ejemplo, confianza, generar confianza a la gente, estudia cómo hacerlo, estrategia procesal, por ejemplo, acompañamiento del cliente, toma de decisiones. Hay un montón de fórmulas, hay un montón de cosas que no se pueden escalar, que la IA no puede entrar y nunca va a entrar ahí. Tercero, y esto es clave, piensa
tu despacho como un proyecto profesional, no como una simple suma de expedientes. Tienes que pensar el despacho como un negocio. Fin. Despacho, negocio. Aunque sea chico, da exactamente igual. Puede ser un frutero con una frutería a pie de calle que solamente vende naranjas, o puede ser un frutero que tiene una red de frutería de 2.000 fruterías y compra todos los días decenas de miles de toneladas de fruta. Entonces, si no estás trabajando a día de hoy tu mentalidad, tu posicionamiento y tu forma de ejercer esta profesión, el problema no es la inteligencia artificial. El problema es que sigues ejerciendo como hace 5, 10, 15 años, como se ha venido ejerciendo siempre. Y todo ha cambiado. Precisamente por eso he escrito el libro 367 días para revolucionar tu despacho, porque no es un libro técnico, no es un libro de moda, es un libro de mentalidad, de estrategia y de adaptación profesional. Un día, una idea y un año entero para replantearte cómo tienes que ejercer la abogacía en un mundo en el que ya ha cambiado. Si sientes de verdad que algo se está moviendo bajo tus pies, si notas que el modelo que venías aplicando tradicionalmente ya no encaja, este libro es un buen punto de partida. Quizá lo mismo no es para ti, o quizá lo mismo sí es para ti, pero para empezar es correcto. Así que lo tienes disponible hoy mismo, puedes comprarlo en cualquier librería jurídica o incluso en Amazon, te lo dejo en los comentarios por si quieres comprarlo y me dices qué tal te está yendo y me cuentas un poquito de qué va, ¿no? Cómo va, cómo lo llevas, ¿no? ¿Qué cosas estás sacando y qué cosas te gustaría que incluir en una segunda edición? Y estamos, de verdad, en un momento incómodo, ¿sí? ¿Para qué nos vamos a negar? Pero es que también es apasionante. Nunca había sido tan barato ser tan bueno. Te lo digo, $20 al mes es súper económico para tener a un becario que no cobra, que no tiene vacaciones, que no se pone malo, que no te dice que no, que te da razón siempre y cuando la tengas, por ejemplo, siempre y cuando lo entrenes, ¿no? Y nunca había sido tan caro no aportar nada distinto. A día de hoy la inteligencia artificial no viene a quitarte el trabajo y creo que no lo hará en muchos años, pero viene a quitarte la excusa de ser mediocre. Nos escuchamos en el próximo episodio.